Acompáñenme en una oración para presentarnos delante del Señor y que podamos, a través de la exposición de su palabra, traer toda la gloria, la honra a su nombre y, como siempre, edificar su iglesia. Así que oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Padre bueno, por las puertas que están abiertas en este templo, la lámpara que sigue encendida, Señor, a más de un siglo del ministerio público de esta iglesia, Señor. Por eso te damos gracias, Padre bueno. También te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de nosotros, de nuestros hermanos en la fe, los que están hoy presentes, pero recordamos a los que están viajando también, no solamente en el extranjero, sino los que han viajado en estos días, Señor, para reunirse con familiares y amigos. Por ellos te pedimos, Señor, a todos que los guardes. Te damos gracias también, Padre bueno, por las puertas que has abierto para nosotros durante esta semana, pero también te damos gracias por aquellas que cerraste delante de nosotros. Padre, gracias, Señor, bendito sea tu nombre. Reconocemos con dolor, reconocemos y confesamos, avergonzados, Señor, que somos pecadores, que pecamos contra ti y contra nuestros semejantes todos los días, de muchas maneras. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, que limpie nuestras maldades, de manera, Señor, que nuestra adoración, nuestra alabanza suba a tu presencia como olor fragante, Señor. Que nuestros pecados no confesados no se conviertan en ese estorbo, Señor, para que tu nombre sea alabado en medio de tu iglesia. Gracias también te damos, Señor, por el sustento de nuestras vidas, por tu mano proveyendo para todas nuestras necesidades, Señor, según tu voluntad. Padre, gracias. Ayúdanos ahora, Señor, a exponer tu palabra con claridad y con fidelidad. Que tu iglesia también sea edificada. Para que cuando termine este tiempo aquí en esta capilla y salgamos por las puertas de este lugar, salgamos fortalecidos en nuestra fe que es en Cristo Jesús. Y salgamos, Señor, dispuestos, disponibles para seguir siendo testigos tuyos a un mundo que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Permite que yo pueda bajar por mis propios pies, Señor, de este lugar, que yo pueda exponer tu palabra, Señor, con temor santo y reverente. Te pido todo esto, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Usted puede abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. Y vamos a estar considerando el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y mientras estábamos en la clase bíblica hace un momento, hablábamos sobre todo de esta confianza que tenemos en Dios, en sus promesas. Como dice Pablo escribiendo a la iglesia en Corintio, pero que eso es también para todos nosotros. Todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y son amén. De manera que nosotros no tenemos por qué desesperarnos, sobre todo cuando vemos un mundo caído que se levanta en contra de nuestra fe, en contra de nuestro Dios, o cuando enfrentamos aflicciones y pruebas personales o familiares. No debemos desesperarnos, porque tenemos confianza en un Dios todopoderoso, que llama las cosas que no son como si fuesen. En Él, en ese Dios, el único Dios verdadero, está nuestra confianza y nuestro descanso. Frente a cualquier adversidad que podamos vivir, que viva el mundo, tenemos confianza en Dios, que Él gobierna todos los asuntos del mundo. El gobierno es de Dios, no es de los hombres. Pareciera, percibimos, sentimos que son los hombres que gobiernan y dirigen el mundo. Amados hermanos, no es así.
Si de ser así, hace rato el mundo se hubiera destruido ya, no existiera, la humanidad no existiera. Pero no es el hombre, es Dios quien gobierna todos los asuntos, todos. Hay cosas que no entendemos, pero de lo que sí podemos estar seguros que el gobierno es de Dios y Él ha entregado ese poder a Cristo Jesús. Pablo lo dice en su teología. Y mientras entonábamos algunos himnos, recordaba algunas cosas de mucho tiempo atrás sobre esta confianza que podemos tener en Dios. Y recordaba un momento en el ministerio que iniciamos aquí hace un poco más de 20 años, cuando estaban con el tema de la ordenación y de la instalación mía, que veníamos de la ciudad de Colón y todo lo demás. Y teníamos un concilio y la iglesia me había dicho que eran más de 20 pastores. Y muchos de estos habían sido profesores míos en el seminario. Pero había uno en particular en el que yo sabía que tenía que prepararme para ese concilio, y sobre todo porque él iba a estar encargado de los temas relacionados con doctrina bíblica. Era el doctor Richard Coot, que era un misionero americano y decano del seminario. Entonces tenía una preocupación cuando se acercaba más la fecha de ese concilio, porque sobre todo me dieron 20 pastores y ese concilio duró muchas horas. Y cuando llegó el momento de la intervención del doctor Richard Coot en el concilio, yo me había preparado con todo lo que pudiera ser teología, doctrina, historia de la iglesia y todo, porque yo decía, él va a venir por ese camino. Pero el doctor Richard Coot me hizo 3 simples preguntas que no la esperaba. La primera es, ¿cómo yo dormía? ¿Cuántas horas yo dormía? Me quedé sorprendido, ¿no? Por la primera pregunta. Y pensé, posiblemente es una trampa, ¿no? Me quiere hacer que yo me baje la guardia. Le dije, bueno, yo duermo así. Él lo vi anotando algunas cosas. Luego vino la segunda pregunta. Si tengo deudas, ¿usted tiene deudas? Yo no la esperaba tampoco, ¿no? Y dije, bueno, sí, tengo algunas deudas con la mueblería, tengo deudas así. Y seguía anotando el doctor Richard Coot. Y luego vino la tercera pregunta. ¿Cómo era mi vida devocional? ¿Cuánto tiempo yo pasaba en oración, a sola con el Señor? Bueno, esa pregunta no me sorprendió tanto, pero él estaba encargado de los temas, sobre todo de doctrina, y le dije, bueno, hermano, yo lucho con mi vida de oración. Hay tiempo que oro y hay tiempo que tengo dificultad para orar y todo lo demás. Y él seguía anotando. Bueno, le hago corto la historia. La honra sea para el Señor. El concilio mío fue aprobado por todos los pastores que estuvieron presentes. Pero luego seguí con la inquietud de las preguntas del doctor Richard Coot, y sobre todo porque él había sido mi profesor por todos los años de teología sistemática en la Escritura. Y un día, conversando con él, le hice esa pregunta, doctor Coot, ¿por qué en mi concilio para instalarme como pastor de Balboa, estas fueron sus preguntas? Y él me dice, si yo te hubiera hecho preguntas teológicas, yo he sido tu profesor. Yo sé que tú me le ibas a responder sin ningún problema, pero yo quería saber más acerca de cómo eres tú, cómo es tu vida. La vida cristiana es una vida que debe estar llena de gozo si nosotros ponemos nuestra confianza plena y total en Dios. Si nuestro enfoque es Dios, si no permitimos que los problemas, ya sean del mundo o los problemas propios que enfrenta el cristiano, nos distraigan al punto de dejar de mirar a Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, con su Biblia abierta, vemos un episodio dramático
no solamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino en la vida de sus discípulos y particularmente en la vida de Pedro. El contexto inmediato, los eventos inmediatos al capítulo 6, verso 68 que vamos a considerar, lo podemos ver. Desde un inicio el Señor hace un extraordinario milagro, que es la alimentación de más de 5,000 personas, 5,000 entre hombres, aparte de mujeres y niños. Eso de por sí es extraordinario, es inédito, no se ha repetido más. El Señor alimentó a más de 5,000 personas. Y esto fue un hecho poderoso que debe haber sacudido a la sociedad de Jerusalén y del reino de Judá en ese tiempo. Luego hay otro evento, ahora este fue un evento público. Ahora va a ocurrir un evento para los discípulos que se va a dar en la intimidad de los discípulos de Cristo. Jesús anda sobre el mar cuando ellos se retiran y se embarcan en el lago de Galilea o en el mar de Galilea, como dice en la Biblia. Y el Señor llega a ellos en medio de una tormenta. Y ellos se espantan porque ¿quién ha caminado sobre el agua? ¿Quién tiene dominio de multiplicar las cosas o de caminar sobre el agua? ¿Quién desafía estas leyes naturales? Entonces esto, por supuesto, también dejó fuertemente afectado o impresionado a los discípulos del Señor. Luego, ante todo este evento de la multiplicación de los panes, la gente sigue buscando a Cristo. Se preguntan dónde están. Cuando saben que ha cruzado el mar o el lago de Galilea, la gente se embarcan por multitudes para encontrarse con el Señor. Por supuesto, ante un hombre que puede hacer estos milagros extraordinarios, ¿quién no lo sigue? Y eran multitudes que estaban buscando a Cristo, querían saber dónde estaban. Y cuando finalmente Él lo encuentra, Él lo confronta y le dice: ustedes me buscan a mí por el pan que comieron hace un día. Y luego lo exhorta a buscar el verdadero alimento espiritual. Y Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús se identifica como el pan de vida, el verdadero alimento que debe sostener a los hombres y que está expuesto o ofrecido gratuitamente, pero que la mayoría de los seres humanos rechazan o no le interesan. Luego, durante esos eventos en el capítulo 6, Jesús va a hablar palabra de vida eterna. El Señor quiere llevar a esa multitud a ver que la vida esta que conocemos no es todo para el ser humano. Hay una eternidad que nos espera, que está al frente de la vida de cada hombre y mujer. Entonces estos son los dramas que se van dando en este capítulo 6. El apóstol Juan dice o escribe que Jesucristo fue al otro lado del mar de Galilea o el mar de Tiberia, y aún así las multitudes lo estaban siguiendo. Hoy, con todo lo que ha avanzado la humanidad y la civilización, ya la gente no sigue a Cristo. Muchos ni siquiera quieren oír de Cristo. Rechazan todo lo que tenga que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y aún dentro de la misma comunidad de fe, hay muchos que están dándole la espalda a Cristo o al Evangelio de Jesucristo. Pedro, ese temperamento de Pedro, va a ayudarnos a nosotros en esta mañana, quizás a encontrar, espero que así sea, encontrar paz y tranquilidad en medio de los tiempos que estamos viviendo.
en el capítulo 6, veamos del verso 66 en adelante. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos volvieron atrás. Alguna gente, y todavía sucede así, se decepciona de Cristo. Porque quieren que Cristo haga y responda según el deseo de sus mentes y de sus corazones. Y el Señor no hace eso. Muchos se decepcionaron y ya no siguieron más con el Señor. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? ¿Ustedes se quieren ir también? Le pregunta el Señor a ellos. Y esto es quizás el clima de este tema en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué extraordinaria revelación de Pedro al reconocer que conociendo a Cristo, ¿cómo es posible volver atrás? Si cuando nuestra vida se encuentra con el Señor, cuando Dios nos llama y cuando experimentamos ese nacimiento y caminamos con el Señor, ¿cómo podemos pensar volver atrás? ¿Cómo podemos olvidar toda la gracia y la misericordia con la cual hemos sido tratados por parte de Dios? Por eso Pedro pregunta, Señor, ¿a quién iremos? Cuando se conoce a Cristo y cuando se experimenta ese nuevo nacimiento, es imposible dejar a Cristo, buscar otro camino, buscar a otro Señor a quien seguir, porque nuestra vida sufren un extraordinario cambio cuando conocemos a Cristo. Por eso Pedro pregunta, Señor, ¿a quién iremos? ¿O a dónde iremos? ¿O ante quién iremos? Cristo es la paz del creyente, la seguridad del creyente, la tranquilidad del cristiano y también de la iglesia. Por supuesto, y es cierto. Enfrentamos pruebas, problemas, crisis, necesidades, sufrimos, lloramos, pasamos por días de angustias y esos días se prolongan por un tiempo largo, pero jamás ningún cristiano ha sido desamparado por Dios ni por el Señor, jamás. El Señor nos consuela, el Señor nos fortalece y el Señor nos ayuda a perseverar hasta el fin. Por eso Pedro quiere responder inmediatamente a la pregunta, si se querían ir ellos también. Y Pedro dice, no, de ninguna manera. Señor, si te dejamos a ti, ¿a quién seguiremos? ¿Donde quién acudiremos en medio de nuestra necesidad o de nuestras angustias y problemas o nuestras aflicciones de este mundo? Tú tienes palabra de vida eterna y eso es cierto. Eso es lo que mantiene al cristiano con la esperanza bienaventurada de que las cosas mejorarán mañana. De manera que Juan nos hace este relato. Jesucristo sanó a muchos de ellos, pero muchos de ellos volvieron atrás. Jesucristo alimentó a muchos de ellos, pero muchos de ellos volvieron atrás. Y Jesucristo le predicó y le anunció el evangelio a ellos, pero muchos de ellos volvieron atrás. Y ese ha sido siempre el dilema
cuando se escucha y se conoce a Cristo Jesús? ¿Qué hace el hombre común y corriente cuando descubre a Cristo Jesús? Bueno, muchos, por la obra esa regeneradora del Espíritu Santo, en medio de todas las luchas propias de la vida cristiana, mantenemos ese enfoque en Cristo Jesús, como dice Isaías en el capítulo 45. Miradme a mí, dice el Señor. Cuando empezamos a tener aflicciones, pruebas, cuando nos sentimos llenos de preocupación, es porque probablemente hemos dejado de mirar a Cristo y nos estamos enfocando en otras cosas. El cristiano no puede hacer ese descuido, dejar de mirar a Cristo. El hombre inconverso, el hombre carnal, el hombre que no ha experimentado el nuevo nacimiento puede hacer eso. Puede dejar de mirar las cosas que le atraen y enfocarse en otras nuevas a cada rato, cada día algo nuevo. El cristiano no. Dejar de mirar a Cristo, dejar de seguir a Cristo implica aflicción al alma. La manera de que podamos mantener el gozo y el ritmo del paso mientras somos peregrinos aquí en la tierra es mantener el enfoque en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cristiano no puede darse o permitirse ese lujo de mirar otras cosas, de ser distraídos por otras cosas. Porque cuando sucede eso, empieza la sequedad espiritual. La manera de permanecer en el gozo del Señor es, como dice el profeta Isaías, manteniendo la mirada puesta en el autor y en el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Ahora, es cierto que en muchas ocasiones nos sucede así, que vamos cargando aflicciones y arrastrándonos y llevando cosas de este mundo y sin darnos cuenta, en la mayoría de las veces, ya no estamos mirando al Señor. Y empezamos a mirar los problemas que tenemos por nuestro descuido y nuestra indisciplina espiritual. Y empiezan las aflicciones. Y el gozo que debe permanecer en el creyente se convierte en una carga emocional y espiritual y en un lamento. Perdemos el enfoque y la claridad de quién es el Señor que nos sacó de las tinieblas a la luz y quiénes somos nosotros, ovejas del redil de Cristo. Precisamente porque hemos dejado de mirar al dulce pastor de Israel. Eso sucedió con esta multitud. ¿Puede creerlo? Vieron hacer un milagro extraordinario. De pocos panes y pocos peces el Señor alimentó a muchos. Pero de esos muchos le dieron la espalda al Señor. A veces pensamos que quizás si el Señor nos volviera a dar ese poder que tuvo la iglesia en el primer siglo, de hacer sanidades y milagros y todo eso, muchos vendrían a los pies de Cristo. No, amados hermanos, no sucedería. Muchos ven al Señor como un comerciante. Te doy algo y tú me das esto. Por eso es que no es con milagros y prodigios como en el primer siglo que los corazones se convierten al Señor. Es a través de la predicación del Evangelio y por la pura gracia de Dios que usted y yo estamos aquí. Y no estamos en una comparsa brincando o preparándonos para brincar. Es por pura gracia. Pero fue una multitud enorme la que volvió atrás. La que no consideró todo lo que había visto y ese milagro de la multiplicación de panes y peces. Ellos, a pesar de eso, dice la Biblia, volvieron atrás.
También Juan nos dice que Jesús se retiró solo al monte. Y vamos a ver eso en los evangelios, al Señor retirándose muy seguidamente al monte, a adorar y a orar. Amados hermanos, le digo con todo el amor del Señor que muchas de nuestras aflicciones, de nuestra pérdida del gozo, se debe a que pasamos poco o casi ningún tiempo a sola con el Señor. Somos como cristianos independientes, pues. Salvo, pero no necesito la guía del pastor. El propio Señor Jesucristo, nos dice Juan y el resto de los evangelistas, buscaba ese tiempo a sola en comunión con el Padre. Si el Señor, siendo parte de la Trinidad, buscaba ese tiempo con el Señor a sola, nosotros, ovejas, ¿por qué nos proclamamos o nos comportamos como si fuéramos autosuficientes, como si nos gobernáramos nosotros mismos? ¿Sabe? He aprendido por mi propio error y pecado que las aflicciones que he llevado a lo largo de mi vida se deben a que primero hago las cosas y después busco la voluntad de Dios, si era o no su voluntad que yo hiciera eso. Todas mis aflicciones, y son muchas, han sido en esos lapsos de tiempo cuando yo hago y después pregunto al Señor si esa era su voluntad. Quiero ahora que el Señor, de alguna manera milagrosa, empareje su voluntad con las acciones que ya yo he tomado, o las decisiones que ya yo he tomado. Muy probablemente la mayoría de nosotros hemos experimentado eso. Hacemos las cosas, tomamos decisiones. Y luego oramos y le pedimos al Señor, Señor, mira, ayúdame en esto. Cuando pensamos y actuamos así, y cuando vivimos así, vivimos bajo aflicción y preocupación constante, bajo angustia constante. Porque el cristiano no tiene derecho de vivir así. El mundo sí. El mundo sí. Pero el Hijo de Dios, el creyente, no tiene derecho de vivir así. Recuerde que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero hemos sido al mismo tiempo hechos esclavos de la justicia de Cristo. Significa que tenemos un Señor a quien debemos en todo tiempo preguntar y rendir cuentas. Por eso, cuando hablamos de Jesucristo, el Salvador, tenemos que aclarar algo. Jesucristo no puede ser Salvador tuyo si primero Jesucristo no es tu Señor. No funciona al revés. Primero Jesucristo es el Señor y dueño de mi vida y luego es mi Salvador. Algunos y en la comunidad de la fe quieren a Cristo simplemente como su Salvador, pero ellos siguen siendo Señor de sus vidas y siguen haciendo las cosas según sus deseos propios, y por eso, llegado el momento, viven en aflicción como una disciplina de parte de Dios. Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Y nosotros no movemos un músculo si primero no nos aseguramos que estamos en la voluntad del Señor. Puede que sea una manera lenta de avanzar, pero es la manera más sana y segura de avanzar mientras estamos de peregrino en este valle de muerte, de sombra de muerte. La gente sigue buscando a Jesús por las mismas razones como la gente que
que buscó a Jesús durante este episodio hace más de 2000 años atrás, simplemente por pan y peces. La gente afuera. Este mes es una perfecta ilustración del comportamiento del hombre carnal. Ahora mismo, a la fiesta del carnaval, el miércoles de ceniza, luego entonces arrepentirnos de todo el pecado desenfrenado de estos días. Y años tras años, tras años, tras años, es el mismo comportamiento. Como cristiano, como la iglesia del Señor, respondemos al desafío de Isaías, que miramos a Cristo, nos enfocamos en Dios, lo miramos a Él, porque solamente Él tiene palabra de vida eterna. Y como cantaba el pueblo de Israel, el gozo del Señor mi fortaleza es. Sus discípulos, también nos dice Juan en este capítulo, descendieron al mar de Galilea, ya lo mencioné, pero Jesucristo no estaba presente. Y cuando el cristiano toma decisiones sin asegurarse de la presencia del Señor, las tormentas propias de la vida asolarán su vida. Y todos nosotros hemos hecho eso en muchas ocasiones en nuestras vidas. Tomamos esas decisiones y cuando vienen las tormentas propias de una vida, de un mundo caído, entonces corremos al altar e invocamos el nombre del Señor, pero ahí sí queremos que el Señor responda inmediatamente a nuestras oraciones y corra en nuestro auxilio. Sus discípulos se embarcaron y ellos sabían que Jesucristo no estaba presente. Pero ese mar de Galilea hasta el día de hoy es muy inconstante. Usted puede ver una calma en ese momento y se embarca y a los minutos ese mar es sacudido constantemente y la ciencia ha explicado la cantidad de vientos y corrientes que vienen de diferentes partes del mundo o de esa parte del continente que se centra en esa geografía del mar de Galilea. Pero nosotros muchas veces hacemos lo mismo que estos discípulos de Cristo. Y este texto lo leemos siempre y se predica de este texto. Y sin embargo, seguimos haciendo lo mismo que los discípulos de Cristo de ese tiempo. Los discípulos de Cristo de este tiempo siguen haciendo lo mismo, subiendo a la barca, sabiendo que el Señor no está presente. Si fuéramos sabios, si clamáramos al cielo para que el Señor nos diera sabiduría desde lo alto, antes de embarcarnos en cualquier proyecto o acción de nuestras vidas, preguntaríamos primero si el Señor irá con nosotros. Pero no lo hacemos, amados hermanos. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque somos autosuficientes hasta que vienen las tormentas de la vida. Marcos, el evangelista, también en el capítulo 6 de su evangelio, en el verso 50, él escribe, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Lo que Marcos nos está diciendo es que efectivamente ellos se embarcan sin Cristo y cuando viene la tormenta y todo y están preocupados, ahora el Señor se le aparece y ellos se turban. ¿Cuántos de nosotros también hemos sido turbados porque hemos vivido sin tomar en cuenta al Señor y hemos tomado decisiones, tomamos decisiones y en cada decisión nos alejamos más del camino del Señor y cuando el Señor se presenta somos turbados en el espíritu porque reconocemos que hemos estado viviendo no como discípulos de Cristo, sino como hombres libres que no tenemos un Señor.
Mucho cuidado, amado hermano. Tenemos que siempre estar examinando nuestras vidas. Si lo hacemos, si nos examinásemos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, no seríamos condenados. Por eso es que debemos siempre estar examinándonos nosotros mismos y lo que hacemos, de manera que no seamos condenados por nuestro descuido y por nuestra autosuficiencia. La multitud, nuevamente, hablando de ellos, buscaban a Jesús. Qué interesante, eso debe haber sido un evento grande. Eso debe haber corrido cada camino, cada senda, cada llano de Judá en esos tiempos. Ese hombre, ese maestro, ese rabino llamado Jesucristo, acaba de alimentar a tantas miles de personas. ¿Usted cree que una noticia así quedó solamente en la región de donde ocurrió? Eso fue una noticia que corrió. Eso se proclamó, eso fue del conocimiento aún de los enemigos de Cristo. Pero eso no fue suficiente. El propio Jesús hizo el milagro de alimentar a miles y le proclamó el evangelio y muchos le dieron la espalda. ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? Queremos compartirle a una persona hoy y que ya la persona hoy reciba al Señor, venga a la iglesia, cambie su manera de vestir, su manera de hablar. Queremos todo instantáneamente. Nos olvidamos de que los molinos de Dios muelen lentamente, pero amados hermanos, lentamente. Con nosotros ha sucedido así. El Señor trabaja con nosotros lenta, pero muy lentamente, con mucho cuidado y amor y con mucha disciplina. Pero nosotros no tenemos esa misma paciencia, ese mismo amor con otros. No, es el mismo molino que nos muele a todos, amados hermanos. Es el mismo molino de Dios, solamente hay uno. Y por ese molino pasan todos los hijos de Dios, todo el rebaño del Señor pasa por ese mismo molino. Lentamente somos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y las aflicciones y los problemas son usados para ir creando ese carácter de Cristo en nosotros. Por eso es su prueba, amados hermanos. Por eso es la aflicción que usted experimenta hoy. Por eso son los problemas que usted tiene hoy, porque usted está siendo moldeado a la misma imagen de Cristo. De manera que cuando usted se pregunta o le pregunta al Señor ¿por qué? Bueno, ya usted lo sabe, porque usted está siendo moldeado a la semejanza de Cristo Jesús, sean los problemas que sean. Nosotros todos los que estamos aquí experimentamos y enfrentamos diferentes problemas y adversidades, cada uno según los propósitos de Dios. Pero ese propósito final de Dios es precisamente que maduremos espiritualmente, maduremos en nuestro carácter como cristianos y aprendamos a vivir en gozo aún en medio de la crisis que estemos viviendo. Bueno, hágase esta pregunta a usted mismo. Bueno, si no es a Cristo a quien usted está siguiendo, o si usted ya se cansó de seguir a Cristo, ¿a dónde irá, amados hermanos? ¿A quién o a qué otro hombre usted seguirá? Los hombres estamos hechos por Dios
y estamos constituidos de una manera cultural y social para seguir a otros. Esa es la historia de la humanidad. Así que nadie puede levantarse aquí y decir, ¿sabe qué? Yo he llegado a un nivel de madurez y de independencia que de hoy en adelante ya decido no seguir a Cristo y me voy al mundo sin tener a quién seguir. Culturalmente, amados hermanos, socialmente, jamás ninguna sociedad ha dejado de funcionar o de seguir a otros hombres. Esa es la historia de la humanidad. Estamos hechos, Dios nos hizo de esa manera. Para vivir en sociedad, en comunidad y para seguir gobiernos o líderes. Somos una manada, si lo quiere decir así. Yo prefiero usar el término, el redil de Cristo. Pero estamos hechos así. De manera que si usted decide ser autosuficiente, porque ya usted no puede con las pruebas, porque usted dice, no, ya hasta aquí llegué, no aguanto más, yo me independizo del Señor, la única opción que queda es el mundo o a Satanás. No hay otros señores. Pero muchos decidieron dejar de seguir a Cristo, de buscar a Cristo. Ya estaban llenos. Y así sucede con nosotros. El Señor responde a nuestra necesidad, el Señor nos llena de bendición y estamos así mismo llenos y decimos, estoy lleno, tengo una buena vida. Y quitan la mirada de Cristo hasta que vienen los tiempos de asolamiento. Y entonces asumimos esa posición de oveja herida. Pero ¿sabe qué sucede cuando nos ponemos en esa posición de ovejas heridas? El dulce pastor nos toma y nos carga. Y posiblemente nos dé nuestras nalgadas. Pero es mejor seguir caminando, mirando al Señor, y en los momentos de oscuridad, en el valle de sombra de muerte, pedirle al Señor que nos dé la fortaleza, la templanza para seguir esperando. Y cuando haya crisis de fe, pedirle al Señor, Señor, aumenta, ayuda mi fe. Estoy pasando por el valle de sombra de muerte, Señor, ayuda a que yo pueda seguir creyendo, a seguir mirando al cielo, de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Es así como se camina en este valle, amados hermanos. Es así, mirando a Cristo, siguiendo el paso del resto del redil, siguiendo el paso. No mirando los verdes del pasto de afuera, sino siguiendo a Cristo. Así llegamos a la eternidad. Eso es lo que la Biblia o los maestros de la fe llamaron la perseverancia de los santos. El cristiano persevera en el camino. Nunca aparta la mirada del pastor, del Señor. Él persevera, porque el Señor nos va a llevar a fuentes de agua, de pasto, de tranquilidad. Él no nos va a llevar a un trote donde las ovejas mueran. Él es el pastor de los pastores. Y la aflicción que tú puedas estar viviendo hoy, las necesidades que tú estás viviendo hoy, es porque el maestro, el alfarero, está formando a Cristo en ti. Solo te pide que confíes y esperes en Él. Mire, un filósofo de la antigüedad dijo algo que me gusta. Dice, hay dos soldados que todo general quiere tener en su ejército. Dos
clases de soldado: el tiempo y la paciencia. ¿Cómo hablarle del tiempo al que hizo el tiempo? ¿Y cómo hablarle de paciencia a aquel que es lleno de toda gracia y de toda paz? Y tiempo y paciencia es lo que nosotros necesitamos ejercer, el tiempo de Dios para cada cosa que pedimos o necesitamos. Es en el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a que funcionemos como debemos funcionar en el tiempo de Dios, para cada cosa, para la herida y para la salud, para la abundancia o para la escasez, para la alegría o para el duelo. Todo se da en el tiempo de Dios, amado hermano. El tiempo y la paciencia. Y todas estas tribulaciones que experimentamos nos están ayudando a ejercitar esos soldados que necesitamos. Tiempo y paciencia. Cada uno de nosotros. Pedro sigue dejándonos sorprendidos con esta respuesta. ¿A quién iremos? ¿Dónde usted cree que puede estar mejor si no es bajo la sombra del Dios Altísimo? ¿Dónde usted cree que podrá encontrar refrigerio, paz, seguridad si no es bajo la sombra del Dios Todopoderoso? Solamente, dice el canto ese que entonamos en nuestra niñez, solamente en Cristo hay salvación, seguridad, solamente en Él. Hablando del cristiano, permítame hacer algunos puntos sobre el mal testimonio que podemos tener o comunicar los cristianos. Porque así como podemos mostrar virtud en nuestra obediencia y en nuestra sincera fidelidad por Cristo, y que eso pueda redundar en la gloria de Dios, también podemos hacer lo contrario, desesperarnos y empezar a actuar y a caminar como el mundo camina, hacer las mismas cosas que hace el mundo, que hace la gente, el hombre que no conoce al Señor, para resolver los problemas que tiene. Y eso daña el testimonio del Evangelio, porque estamos peleando con nuestras fuerzas, usando la astucia de la carne para salirnos con la nuestra. Eso es un mal testimonio, amados hermanos. Muchas de las aflicciones del cristiano se debe a que ha querido pelear con sus propias fuerzas, con la fuerza de la carne. Y eso lo que hace es alargar el tiempo, el proceso de disciplina. Lo alarga, porque el Señor no va a permitir. Debemos entender y aceptar esta premisa acerca de nuestra relación con Dios. El Señor jamás va a permitir que tú le digas a Él cómo debe pastorearte. Y cada vez que hacemos eso, alargamos el tiempo de la disciplina del Padre sobre nosotros. Porque estamos peleando ya con las fuerzas de la carne, de nuestra astucia. Y esto causa mal, causa aflicción. Muchos del pueblo de Dios están bajo aflicción porque han peleado con la fuerza de su carne, con su humana capacidad. Han dejado de mirar a Dios
Y eso daña el testimonio de esa persona, pero daña el testimonio de la comunidad de la fe también. Y daña el testimonio de la iglesia. Sirve de tropiezo a otros. Míralo, eso que es cristiano. Mira todo lo que hace. Y siempre queremos pasarle una mano de pintura a estas acciones de la carne. E inventamos textos bíblicos. Cuídate, que yo te cuidaré, y cosas así. Cuando nada de eso está en las Escrituras. Lo que hacemos es ser tropiezo. Y tengo que decir, amado hermano, eso está sucediendo hoy en la comunidad de la fe. Eso sucede hoy. Por eso es que se pierde el gozo. Por eso que viene la inconstancia de los cristianos. Sí, no, sí, no, sí, no. Porque pierden la convicción. Usted pierde el gozo, pierde la convicción, pierde la seguridad y deja de ser un hermano de confianza. No solamente ante los ojos de nuestro Creador y nuestro Señor, sino ante los ojos de la comunidad de la fe. Usted pierde la confianza. Yo no puedo ser pastor si ustedes me pierden la confianza como pastor, como ministro. Debo bajar del púlpito y no subirme más nunca. En el verso 34, miren la respuesta cuando el Señor le habla del verdadero pan. Él encuentra la oportunidad para dar testimonio, para evangelizar, y ellos le dicen, Señor, danos siempre ese pan. ¿Sí? Están pensando en el pan todavía. El Señor le está proclamando el evangelio, las personas siguen pensando en el pan, en el pan. Ahora los médicos nos dicen, cuidado con los triglicéridos, cuidado con el pan. Pero la gente seguía, Señor, danos ese pan, danos siempre ese pan. Acompáñame ahora, amados hermanos, para ir ya terminando esta mañana, al profeta Isaías. Empecemos con el texto que le mencioné. Isaías 45, verso 22. Mírame a mí, dice el Señor. Mírame a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mire lo radical de esta declaración del profeta Isaías. No hay más. Miradme a mí. Fue el texto con el que Spurgeon, que tanto mencionamos a Spurgeon, se rindió ante los pies de su creador. Miradme a mí. Significa, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado con las cosas que nos pueden distraer y descuidar el enfoque. Pero el Señor dice, mírenme a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero es muy probable que usted esté pasando por tiempos difíciles si usted está mirando al Señor. Yo quiero seguir compartiendo brevemente para terminar esta mañana con el sermón, estos textos de Isaías 48, verso 6. Le oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis a vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú, dice Isaías a la nación de Israel, tú no conocías. Y si usted está preocupado por cómo está la sociedad afuera, este mundo lleno de violencia, de enemigos, de sombras y de peligros, y eso le quita la paz, le produce a usted ansiedad,
el Señor dice a través del profeta Isaías 54, verso 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, dice el profeta Isaías, delante de ti caerá. Hay mucha preocupación en la iglesia de los días, de nuestros días, por el avance de la apostasía y de una sociedad que tiene su puño airado contra el Señor. Amados hermanos, no tenemos por qué estar turbados dentro del pueblo de Dios. Debemos tener paz, descansar en el Señor. La iglesia no va a caer. La iglesia es de Cristo, es su cuerpo, y Él la cuida y vela por ella. Lo que necesitamos hacer es enfocarnos en el Señor y decirle: Señor, devuélveme, así como David oró en el Salmo 51, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Y David seguía teniendo los mismos problemas, pero él necesitaba el gozo de Dios. Pero el gozo de Dios se logra cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos el perdón de Dios y ahora con un corazón contento y una conciencia limpia y libre de pecado, adoramos a Dios y nos gozamos en el Señor. Y podemos entonces unirnos al jubileo en el campamento santo y cantar junto con el resto de los santos: el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero tenemos que volver, amados hermanos, al enfoque, a Cristo, a mirarlo a Él y a adorarlo a Él. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. Qué alegre es escuchar el testimonio del pueblo de Dios cuando puede declarar con seguridad: el Señor reina. Y solo hay un Señor y un Rey, y ese es Jesucristo, nuestro capitán, nuestro pastor. Amados hermanos, nosotros conocemos, ustedes conocen cuál es la manera de aligerar el yugo de opresión que a veces llevamos por nuestras malas decisiones. Pedir perdón al Señor por habernos comportado como un pueblo libre que no tiene Señor. Libres del pecado, pero hechos esclavos de la justicia de Cristo. No somos un pueblo libre, amados hermanos. Tenemos un Señor a quien le debemos obediencia y fidelidad y lealtad. Y en la medida en que nos portamos como ese pueblo del Señor, el gozo del Señor se derramará de manera abundante en nuestros corazones. Y podemos entonces cantar y entonar como lo hizo el pueblo de Israel, una vez más: el gozo del Señor mi fortaleza es. Hermano, ¿usted tiene problemas? Claro que sí. Este es un mundo caído y tenemos que enfrentar todo esto, pero muchos de nuestros problemas son porque quitamos la mirada del Señor. Y el Señor, porque nos ama, nos tiene que disciplinar. Pero eso, hermano, también puede terminar si usted se acerca al Señor y le dice: Padre, perdóname por haberme comportado como un hombre o una mujer libre que no tiene Señor. Y vuelvo al orden tuyo a partir de este momento. Por favor, incline su rostro y cierre sus ojos. Y usted puede hacer esa oración en silencio, diciéndole: Señor,
He actuado como un necio o una necia, un hombre insensato. Conociendo la verdad, me he comportado como un hombre ciego o una mujer que no comprende que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, ayúdanos. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús, para que nosotros mismos sirvamos de consuelo a quienes están sufriendo, que seamos consolados con la misma consolación con la que somos consolados en Cristo Jesús. Padre bueno, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.